Destacado representante del erasmismo científico, Miguel de Servet está considerado un genio como teólogo y como científico, pero a su vez fue un enorme humanista que aplicó en sus trabajos la tolerancia con los demás por pensar diferente de él. Sus ideas y trabajos recibieron una destacada crítica en las controversias religiosas de la Europa de su tiempo, debido a la dura confrontación que ejerció contra las reformas calvinista y luterana y la ortodoxia católico-romana. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo nuestros contenidos. Es gratis y con esta acción ayudarás a que el canal crezca y podamos seguir ofreciendo videos como este. Pues bien, sigamos. En el ámbito científico de la biología destacó por el descubrimiento de la circulación pulmonar de la sangre, pasando a ser una de las personalidades más ilustres de la humanidad. Miguel de Servet nació en Villanueva de Sigena, Huesca, en 1511, procedente de una familia ilustre. Estudió latín, griego y hebreo en Zaragoza y Barcelona, siendo discípulo protegido de Fray Juan de Quintana, futuro confesor y consejero de Carlos V. En Toulouse continuó su formación en Derecho, influenciándose del ambiente reformista francés que definió su pensamiento libre y rebelde. Por otra parte, la lectura de la Biblia le generó un interés hacia la teología que marcó con profundidad sus retos teológicos y científicos. Durante un viaje con Juan de Quintana por Italia, Alemania, Suiza y Francia, entabló debates con teólogos católicos y protestantes, e incluso conoció a Calvino, quien más tarde se convertiría en su enemigo mortal. Conoció a los principales líderes de la Reforma, entre ellos a Philippe Melanchthon y a Martin Bucer. En 1531 y 1532, publicó sus primeras obras de Trinitatis Errobus Libri Septem, de los errores acerca de la Trinidad, Dialogorum de Trinitate Libri Duo, Diálogos sobre la Trinidad, y de Justitia Regni Christi Capitula Quatur, de la justicia del reino de Dios, en las que exponía sus ideas antitrinitarias. Servet pudo esquivar su detención adoptando el seudónimo de Michel de Villeneuve, mientras trabajaba como corrector en una casa editorial de Lyon, propiedad de los hermanos Trexel. Entre sus trabajos, destacó una revisión de la geografía de Ptolomeo, que contenía 50 mapas, con un resumen estadístico y un comentario sobre los pueblos, el clima y los productos de cada zona. En este libro, Servet hizo observaciones sobre los diferentes pueblos de Europa y comentarios comparando a los españoles con los franceses. Siglos más tarde, el gran geógrafo Eliseo Reclus quedó tan impresionado por el resultado de esta geografía que consideró a Servet como el verdadero fundador de la etnografía y la geografía comparada. En esta ciudad francesa, Lyon, estudió medicina bajo la supervisión del médico y humanista Symphorien Champier, pero tuvo que matricularse en la Facultad de Medicina de París en 1537. Allí publicó su primer trabajo médico, un ensayo sobre el valor medicinal de los jarabes, basados en los escritos de Galeno, la Auctoritas Classica. Al año siguiente, por la publicación de su obra Siruparum Universa Ratio, en la que atacaba con dureza a la medicina tradicional, las autoridades eclesiásticas de la facultad se querellaron contra él. En 1541 se instaló en la ciudad de Vienne, protegido por el obispo Paulmier. Allí vivió durante 12 años ejerciendo como médico y escribiendo su pensamiento teológico. Desde 1545, comenzó una correspondencia con el líder de la Reforma en Ginebra, Juan Calvino, con la intención de confrontar opiniones, evolucionando desde un respetuoso intercambio de puntos de vista hacia una actitud más agresiva. Cuando Calvino le envió un ejemplar de su famosa obra, Institutio, Instituciones, Servet se lo devolvió junto con algunas anotaciones críticas y comentarios sobre la doctrina de la Santísima Trinidad. Calvino se enfadó enormemente y, de hecho, le amenazó que de venir a Ginebra no saldría vivo. Finalmente, en 1553, Servet publicó en Vienne su obra principal Christianismi Restitutio, la restauración de la cristiandad. Era un grueso volumen de más de 700 páginas en octavo. En la actualidad, los eruditos recuerdan esta obra porque contiene, entre las páginas 169 y 171, en el libro 5, el primer discurso publicado en Europa modificando las viejas opiniones sobre la circulación pulmonar en la sangre. Previamente los médicos habían mantenido las creencias del mítico médico Galeno, del siglo II, según el cual la oxigenación de la sangre tenía lugar en el corazón. Galeno sostenía que la sangre llegaba a la parte derecha del corazón y, a través de unos poros invisibles que había en el septum cardíaco,
pasaba a la parte izquierda del corazón, donde se mezclaba con el aire para generar el espíritu que luego se distribuía por todo el cuerpo. Ibn Nafis, un médico árabe de Egipto, en el siglo XIII, fue el primero en sugerir que esta opinión era errónea, pero sus escritos no se conocían en Occidente. En el mismo sentido, nadie prestó atención a las opiniones de Servet sobre la circulación pulmonar de la sangre hasta 100 años después. Servet defendía que la circulación de la sangre, realizada mediante la eliminación de gases nocivos y la infusión de aire, acontecía en los pulmones. Sugería que la sangre fluye desde una parte del corazón a la otra a través de los pulmones, y no a través de la pared que separaba los ventrículos. El espíritu vital se genera en los pulmones de una mezcla de aire inspirado y de sangre sutil elaborada que el ventrículo derecho del corazón transmite al izquierdo. Sin embargo, esa comunicación no se hace a través de la pared media del corazón, como se cree corrientemente, sino que por medio de un magno artificio la sangre sutil es impulsada hacia adelante desde el ventrículo derecho por un largo circuito a través de los pulmones. Por ellos es elaborada, se convierte en roja y clara y es conducida desde la arteria pulmonar hasta la vena pulmonar. Después, en la vena pulmonar se mezcla con el aire inspirado y a través de la expiración se purifica de los vapores contaminados. Del mismo modo se envía desde los pulmones al corazón no solo aire, sino aire mezclado con sangre a través de la vena pulmonar. Por tanto, la mezcla tiene lugar en los pulmones. El tonalidad rojo le es dado a la sangre en los pulmones, y no en el corazón. Así es como explicó su teoría de la doble circulación de la sangre. Aunque no tuvo ninguna consecuencia práctica en su momento, ya que era una obra más teológica que científica, disfruta el honor de ser el primer europeo en descubrir este hallazgo. La fama se la llevó su contemporáneo Rialdo Colombo, médico nacido en Cremona y profesor en la Universidad de Padua, cuyas investigaciones de anatomía allanaron el camino directamente para una demostración práctica realizada en el siglo XVII por el médico inglés William Harvey. Pero el mérito del descubrimiento de la circulación menor de la sangre fue reconocida por el inglés W. Wotton en su libro Reflections upon Ancient and Modern Learning, 1694, y por Benito Feijóo medio siglo después en sus cartas eruditas. Las tesis serventianas fueron denunciadas por teólogos católicos, calvinistas y protestantes, y Calvino ordenó su detención al inquisidor de León. Fue apresado en Ginebra en agosto de 1553, juzgado por un pequeño consejo de la ciudad, y condenado por hereje a morir en la hoguera en octubre del mismo año. El aberrante crimen de Calvino convirtió al humanista español en un mártir por la libertad y levantó una ola de protestas en toda Europa. Para defenderse las acusaciones, Calvino publicó en 1554 su Defensio contra los prodigiosos errores del español Servet. Pero la ejecución de Servet sirvió para dar impulso a los partidarios de la libertad de pensamiento y de opinión. Aunque Miguel de Servet estuvo fascinado por la medicina, su objetivo principal fue religioso y teológico: realizar una nueva y radical reforma del cristianismo, llegando más allá de lo que pretendían Lutero y Calvino. Aunque tuvo un pensamiento original y particular, también estuvo influenciado por el panteísmo místico y neoplatónico, muy típicos del Renacimiento.